Presidente, ha llegado a la comisión desde la Secretaría General y debidamente visado un cambio de integrantes y se ha reemplazado en forma permanente al senador Felipe Cast por la senadora Jimena Rincón por el periodo correspondiente al calendario legislativo 2025-2026. Ese es el único documento de la cuenta, presidente. Senador Insulza. Presidente, de acuerdo con un texto suscrito que entregado por la Secretaría General de Secretaría del Senado, el 23 de marzo del año 22, hay un acuerdo de integración de comisiones del Senado de la República. En ese acuerdo, que como sabemos va en pareja según las comisiones, figura para la Comisión de Hacienda la presencia de un senador o senadora demócrata cristiana. Efectivamente se menciona ahí un nombre, Jimena Rincón, después está el PPD Ricardo Lago y después está el PS Álvaro Elizalde, que como sabemos bien ya no está. Así que eso es simplemente a nuestro juicio de referencia, pero para mayor abundamiento, quiero recordar que hace 3 años atrás, un poco más tal vez, no recuerdo la fecha, se produjo la misma situación, hace 5 años atrás, perdón, la misma situación respecto de la decisión de la bancada independiente de la época de nominar, de cederle la presidencia al senador Carlos Montes. El senador Guillé reclamó en ese momento por la misma razón que aquí figura, decía independiente Alejandro Guillé. Y sin embargo, el veredicto de la mesa del Senado fue que le correspondía, que está claramente establecido, que los cupos en las comisiones pertenecen a los partidos y no a las personas. En este caso, entonces, yo quiero objetar el traspaso que ha hecho el senador Cast, porque no cumple con el acuerdo. Ahora, si alguien lo va a cumplir con el acuerdo, que declare, hemos decidido dar por cancelado el acuerdo, está bien, eso puede ser, puede ocurrir, sería muy lamentable, pero yo no puedo sino decir que nosotros objetamos este reemplazo que se ha hecho. Presidente. Gracias, senador Insulza. Senadora. Presidente, mire, el senador y colega José Miguel Insulza retrotraía la conversación a la que ocurrió hace 5 años atrás. Yo quiero traer a colación un hecho mucho más reciente y que tuvo que ver al comité precisamente que usted integra, al Comité de Renovación Nacional, a propósito del senador Juan Castro, donde él integraba una comisión, la Comisión de Agricultura, y lo que hizo el Comité de Renovación Nacional, al cual usted forma parte, fue reclamar en que los cupos pertenecen a los comités. Es tan evidente esto que lo que no puede ocurrir, y no ocurre en ninguna comisión, es que durante 2 periodos consecutivos una fuerza política, ya sea el oficialismo o la oposición, y quienes negociaron por unos o por otros, porque la democracia cristiana, no siendo parte del oficialismo, negoció con el oficialismo para la distribución de los cupos al interior de las comisiones en los acuerdos administrativos a los que concurrimos de buena fe, es que un mismo sector se repita 2 veces la mayoría en una comisión. Esta comisión de Hacienda estuvo con mayoría de las fuerzas que forman parte de la oposición y por lo tanto hoy día pretenden repetir esto con la integración que claramente contraviene el acuerdo. Entonces, mire, yo sé que a lo mejor a algunos les es más difícil acordarse de algo que ocurrió hace 5 años atrás, en donde era evidente y la propia Comisión de Ética falló, señalando que los cupos pertenecen a los comités y no a las personas. Los nombres son referenciales. Tanto es así que hoy el senador José Miguel Insulza, que está integrando esta comisión, lo hace a pesar de que el nombre que aparecía era otro. Porque, una vez más, se reafirma que los cupos pertenecen a los comités. Entonces, a mí me parece que la colega Rincón, que decidió irse de la bancada de la democracia cristiana, hacer acuerdos con la derecha, lo que corresponde es que la derecha subsidie las aspiraciones que tiene de integración en distintas comisiones y no lo haga a costa de quienes negociamos por el oficialismo y particularmente en el cupo de la democracia cristiana, que nosotros esperamos en esto actuemos con consistencia. Y quiero traer a colación lo que hizo el propio Comité de Renovación Nacional cuando defendió que el cupo de agricultura era un cupo del comité y no del senador.
Eso, presidente. Y por lo tanto, también hago presente mis reparos a la visación de este reemplazo, que no constituye parte del acuerdo. Lo que correspondió es que Evópoli le haya entregado este cupo a la Democracia Cristiana. Gracias, senadora Proboste. Senador Macaya. Yo quiero insistir en algo que ya planteamos al inicio o antes de comenzar la sesión, de que es importante que podamos abocarnos a lo que sí podemos hacer el día de hoy, que es la revisión del proyecto de ley de adopciones. No vamos a resolver este asunto administrativo acá, sino que entiendo que es una discusión que se ha dado ya en comité, solamente sí como dos temas puntuales. El acuerdo al que hace alusión el senador Insulza efectivamente mencionaba, en el caso de todos los miembros del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del PPD, de AD, que es el Frente Regionalista Verde Social, y del oficialismo, en ese momento, los menciona con nombre y apellido. Los nombres no pueden ser referenciales cuando conviene y cuando no. Y solamente como dato que quizás en la revisión integral de esto, si efectivamente uno quisiera mirar integralmente esto, no estaríamos en presencia desde el año 2023, al menos en adelante, o 24, si se quiere. Probablemente la revisión integral de todas las comisiones, dada la composición de fuerzas que existe hoy día en el Senado, significaría que la gran mayoría de las comisiones de este Senado estarían presididas por la oposición. Estarían presididas por la oposición si se rebarajara completamente el naipe, que quizás es una intención... yo no la he visto manifestada, pero si finalmente eso termina ocurriendo, el equilibrio en este Congreso hoy día habla de 27 parlamentarios o senadores de oposición y 23 senadores del oficialismo, y eso tampoco probablemente corresponde al equilibrio que sí está manifestado en ese acuerdo que se refrendó y se ha respetado en todas las comisiones hasta la fecha, incluyendo la presidencia del senador Matías Walker en las comisiones de Obras Públicas y Transporte la semana pasada. O sea, me parece que si bien no es un asunto que podamos resolver acá, o sea, yo no tengo ninguna duda que un rebaraje de naipe, que no creo que se dé porque nosotros no estamos en esa disposición en el comité, significaría que las presidencias de todas las comisiones o de la gran mayoría de las comisiones podrían quedar en manos de la oposición, y que creo que tampoco sería una buena noticia para el Senado, considerando que a pesar de las dificultades siempre se trata de generar una suerte de equilibrio, incluso cuando en tiempos donde la actual oposición era minoría bien importante, siempre se trataba de tener alternancia en algunas comisiones, y acá se da esta situación puntual donde la senadora Rincón entró a la Comisión de Hacienda, estaba su cupo con nombre y apellido, y eso es algo que han respetado los comités de la oposición. No es algo que vayamos a resolver hoy, y yo le pediría, presidente, si podemos quizás agilizar el trámite de la discusión de la ley de adopciones. Senador Insulza, Voy a decirlo. después senadora Proboste, y vamos a seguir adelante. Me pasaba acá, pero la secretaria tendrá que decirlo. Yo entiendo que una comisión no puede funcionar si no está integrada completamente. Por lo menos así ocurrió con la Comisión de Derechos Humanos una vez que se produjo una vacante ahí. O sea, lo primero es que yo entiendo que no puede funcionar con 4 integrantes. Yo estaría hasta dispuesto a hacer caso omiso de ese tema si se quiere tratar el asunto de esta comisión. Pero quiero recordarle... El texto que nos ha entregado el señor presidente del Senado tiene, por ejemplo, aquí la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 2025, Álvaro Elizalde, después dice Acción Democrática, PPD, Oposición. Después, por ejemplo, si tomamos la Constitución de la Comisión de Economía, dice Derecho de DC, Francisco Buenchumilla, PS, Álvaro Elizalde, AD, Oposición y Oposición. Entonces hay una cantidad de nombres que no están puestos aquí. Entonces, ahora claro, porque la razón para que eso se hiciera, yo lo entiendo también en el caso, repito, en el caso de Alejandro Guillé, por lo menos que yo recuerdo, decía claramente independiente Alejandro Guillé. Sin embargo, la decisión que se adoptó, el presidente del Senado de la época, que fue aceptada en la Comisión de Ética, fue precisamente la que sentó el precedente después para lo que le informaba la senadora Rincón, la senadora Proboste. Y es que que los cargos son del partido y no de las personas. Y a mí, francamente, presidente, me asombra, y aquí no quiero decir nada respecto de la senadora en cuestión, porque cualquiera de ustedes dos sería lo mismo. Se está discutiendo un acuerdo sobre reforma política en el cual de alguna manera se da cuenta del cambio de partido, pues si se está haciendo una cosa completamente distinta a la que se está haciendo acá. Entonces, incluso desde un punto de vista político parece bastante raro que en una parte
estemos votando a favor de una determinada postura respecto de los senadores que cambian de partido, y aquí respecto de eso estemos usando una postura completamente distinta. Entonces yo, desgraciadamente, por esas razones voy a seguir objetando. Yo quiero votar este proyecto, pero estoy disponible para votarlo entre cuatro miembros de la comisión y no entre 5. Presidente. Y la palabra a la senadora. No puedo hablar ahora. Yo también te quiero, recuerdo. Ya, ok. Ya. Bueno. Algún ministro lo estaba llamando además. Así parece. O un ex ministro al cual tú llamas ministro por respeto. Senadora Proboste. Ni más ni menos. No, presidente, solo para aclarar algunas imprecisiones que ha señalado el colega Javier Macaya, por su intermedio. La constitución de la Comisión de Obras Públicas fuimos nosotros, el Comité de la Democracia Cristiana, quien le cedió el cupo al senador Matías Walker después de una conversación. Nosotros no le hemos cedido ni le vamos a ceder el cupo a la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda, primero porque lo que nosotros hemos señalado es que los cupos son de los partidos. Entonces, me parece esto la primera aclaración. Y lo segundo, reiterar, el senador Juan Castro presidía la Comisión de Agricultura el año pasado, estaba sentado en la comisión, ya había dirigido la comisión. Cuando él decidió dejar las filas de Renovación Nacional, la bancada de Renovación Nacional, y Renovación Nacional, partido en el cual usted además preside, dijo el cupo es de la bancada. Y con posterioridad fue el sacado de la comisión y presidió el senador Rafael Proens. Por lo tanto, lo que yo pido es consistencia, es coherencia. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senadora Rincón. Yo lamento la actitud de los colegas. En el caso del senador Walker, ha pasado a integrar, tal como estaba consignado en los acuerdos que suscribimos al inicio de la legislatura, las comisiones de transporte y las comisiones de obras públicas con la firma de los comités que tenían que firmar el traspaso porque salía un PPD y salía un demócrata cristiano. Así que para que operara el cambio tenía que hacerse de esa manera. Distinto es el caso de la Comisión de Hacienda, que ya el año pasado, presidente, y a usted le consta y a todos los miembros, no se pudo materializar por negativa a cumplir un acuerdo. Yo le pido a la secretaria y la senadora que por favor me dejen hablar. Por imposibilidad de materializar un acuerdo que tenía nombre y apellido, a diferencia de lo que pasaba en el caso de el senador Castro y de lo que pasó en el pasado. Ahora, este no es un tema que vayamos a resolver acá, presidente. El cambio de integración se hizo, se firmó. Si los colegas tienen algún reclamo, que lo hagan donde corresponde, pero yo pediría que pasemos a tratar el proyecto de ley, que es importante, sobre adopción, que el Ejecutivo además le importa. Si hay algún tipo de objeción, no corresponde que se resuelva aquí en esta comisión, presidente. Solamente quiero aclarar un punto, presidente. El año pasado, el senador Ricardo Lago firmó el cambio, fue la senadora Rincón la que no quiso firmar. Esa es la verdad. No, yo no era jefe de comité, le aclaro por su intermedio, presidente, No sé. yo no era jefa de comité y todos sabemos, y la opinión pública sabe, porque se vio esto, fue un espectáculo en la sala, lo que ocurrió. Gracias, senadores. A ver, desde el punto de vista, voy a decir dos cosas. Desde el punto de vista procedimental, más allá de la opinión que cada cual pueda tener, desde el momento en que el cambio de integración se notificó al secretario general del Senado, el secretario general del Senado formalmente se lo informó a la secretaria de la comisión y la secretaria formalmente dio cuenta de esta situación en la comisión. El cambio de integración ya está formalmente completo. Eso es así desde el punto de vista reglamentario, por lo tanto la comisión en este instante está ya completa en su integración. Ahora, algunos han recordado el tema que se produjo con el senador Juan Castro. Ese tema me tocó verlo no solamente por ser presidente de Renovación Nacional, sino que también por ser integrante de la comisión a esa época de Constitución. El tema se analizó en extenso y se hizo un informe por la Comisión de Constitución, un informe unánime, que aborda todos estos temas y que aborda
en qué momento, si una persona, si un senador determinado tiene una integración, se va de su bancada, se cambia de bancada, más allá de las opiniones que uno pueda tener respecto de los cambios de bancada, se va del cambio de bancada sin que haya operado sin que su bancada, el comité propio, haya retirado a ese senador bueno, tiene ciertas consideraciones. Si es que el comité hace el cambio mientras él pertenece al comité, también tiene otra consideración. Y así la Comisión de Constitución estableció qué es lo que ocurría en cada uno de estos casos. El que sea nominativo o no sea nominativo también tiene importancia y todo eso está abordado en este informe que la Comisión de Constitución unánimemente emitió el año pasado. Creo que ya se me confunden las fechas, pero creo que fue el año pasado. Entonces, le voy a pedir, secretaria, que ese informe, respecto a toda la situación, llamémoslo así, Juan Castro, se tenga a la vista en la comisión para que todos los senadores la puedan ver, revisar, que perfectamente se pueden hacer comentarios. Y dicho eso, vamos... Presidente, sobre el punto. Sí. Sí, pero No, era más complejo que eso. No, pero presidente, junto con eso le pedimos que también tenga a la vista la resolución de la Comisión de Ética respecto de la situación particularmente de la Comisión de Hacienda en el ejercicio legislativo anterior entre el Partido Socialista y el Comité Independiente, particularmente con el senador Alejandro Guillé. En eso se tendrá la a la vista. Comisión de Ética tuvo a la vista. Secretaria, Y junto con también se va a tener a eso la vista. quisiera reiterar en que me parece importante dejarlo consignado, en que en nuestra opinión no corresponde que el secretario haya visado una situación en donde él tenía antecedentes respecto de la controversia que existe y por lo tanto nosotros mantenemos el punto de la controversia. Muy bien. Secretaria, pasemos a la ministra a su equipo para ver el único punto de la tabla es... Presidente. ¿Perdón? Otro punto totalmente distinto. Tema varios. No, es que tiene que ver con esta comisión, por eso he venido personalmente. Yo le quiero pedir, presidente, que se acordó en la sala que vamos a tener comisiones unidas, que ya fueron y se hicieron las invitaciones. El tema es demasiado importante y por alguna razón citaron hasta las 2:30 y el acuerdo de la sala y de los parlamentarios de Hacienda que a las 12 del día vamos a tener. Yo lo que les pido es a las 12. Ese fue el acuerdo, de 12 a 2. Y yo les pido por favor, porque algunos senadores parece que tienen algún inconveniente, entonces a mí me interesa que garanticemos el quórum necesario al mediodía. Para eso venía a agradecerle, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Bienvenida, ministra Javiera Toro y todo su equipo para ver el tema adopción. Ministra, va a hacer una presentación, me imagino. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días a todos los senadores, senadoras. Estamos con la subsecretaria Verónica Silva de la Niñez y venimos justamente por la presentación del proyecto de ley integral al sistema de adopción en Chile. Este es un proyecto de ley que se viene tramitando desde el año 2013, si no me equivoco, aquí en el Congreso, y está desde el 2019 acá en el Senado. Y desde el año pasado hemos realizado un trabajo bien intensivo con las comisiones de familia y la comisión de constituciones. Lo discutimos con mucho detalle, alrededor de 6 meses en la comisión de familia, se votaron alrededor de 300, 400 indicaciones y luego lo mismo en la comisión de constitución. Así que voy a hacer ahora una presentación general del proyecto para luego ir propiamente a lo que tiene que ver con el informe financiero. Bueno,
El primer desafío del proyecto tiene que ver con poner al día la legislación de adopción con los estándares que hoy día ya están reconocidos, no solo en instrumentos internacionales, sino en nuestra ley de garantía y toda la institucionalidad más reciente en materia de niñez, porque tenemos vigente una ley de adopción del año 97 y, como decía, 11 años de tramitación de una reforma que en el último año ha cambiado porque se tiene que, ha cambiado en el sentido de que este proyecto de ley que ahora se está viendo en el Senado es absolutamente distinto al que llegó en su momento del primer trámite constitucional, porque toda la legislación en materia de niñez se ha puesto al día. Y por lo tanto, este proyecto busca poder poner al día, como digo, con estos estándares, y en particular queremos destacar algunos elementos que se recogen, que tiene que ver con el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la representación jurídica, que en todos los casos se debe garantizar, el derecho a la identidad, a conocer los orígenes y la adecuada información de los derechos, considerando siempre que, poniendo al niño en el centro, la adopción tiene que entenderse como una institución para amparar el derecho a vivir en familia. ¿De dónde parte el proyecto? Y esto explica cuáles son sus principales componentes. Partimos de un diagnóstico sobre la trayectoria judicial de los niños, niñas y adolescentes en un proceso de adopción. Hoy día tenemos cada niño, niña o adolescente que llega eventualmente a ser adoptado, pasa al menos por 3 causas judiciales distintas: una causa de protección que tiene su respectivo procedimiento de cumplimiento, una causa de adoptabilidad y una causa propiamente de adopción. Sin embargo, estas causas no dialogan entre sí, y las causas de protección, de hecho, pueden ser 2, 3, 4. De hecho, el promedio de cada niño, niña y adolescente que llega a ser adoptado es que haya pasado por 1,75 causas de protección. Por lo tanto, en caso de extremo, esto puede significar 6 años desde que un niño o niña es separado de su familia hasta que llega a ser adoptado, ¿sí? Siendo el promedio 1.500, 1.600 casi días. Eso en términos generales, y lo mencionamos porque este proyecto de ley es bastante procedimental. Su corazón tiene que ver con una modificación y una optimización de los procedimientos judiciales, y tiene que ver con dónde identificamos las principales falencias de los procesos de adopción hoy día. Primero, vemos como principal falencia estructural que no se visibiliza la trayectoria de desprotección de los niños, niñas y adolescentes. Es un sistema que no está pensado tanto desde el niño, y de hecho la adopción no está fundamentada justamente desde esta trayectoria de desprotección, sino más bien de una valoración respecto de las habilidades de los padres, y por lo tanto primero poner al niño, niña en el centro y pensar un procedimiento en función de eso, no pensar lo que es cómodo para los adultos y los tribunales, que pueden ser distintas causas en distintos tribunales, innumerables exhortos y resoluciones paralelas y contradictorias, sino una causa judicial donde el centro está en el niño y el resto de los actores, para ponerlo muy en sencillo, nos ponemos de acuerdo y nos organizamos de acuerdo a las necesidades de ese niño. Luego, asegurar que tanto la separación como del niño de su familia de origen como la adopción son siempre medidas que tienen que ser subsidiarias. Cuando hablamos de garantizar el derecho a vivir en familia, siempre va a ser la primera opción que sea en su familia de origen, sin perjuicio de, por supuesto, que cuando ello no sea posible o se requiera para proteger al niño, se deba producir esa separación. Y también una regulación del proceso de intervención familiar, y esto va de la mano. O sea, así como si queremos asegurar que la adopción sea subsidiaria, es porque queremos que los procesos de revinculación familiar funcionen. Y por lo tanto tenemos que ponerle un énfasis a que esos procesos se
produzcan efectivamente y ese niño o niña no quede simplemente separado de su familia, pero sin una intervención adecuada, porque lo que sucede es que se posterga mucho la eventual adopción, pero en ese proceso, en la práctica, no necesariamente se produce una revinculación familiar. Entonces tenemos que potenciar la etapa de revinculación familiar, porque lo primero que vamos a buscar es que se produzca. Y luego, bueno, si no se produce, por supuesto, tenemos que tomar una decisión y no dejar a ese niño o niña en la incertidumbre, que es algo que sucede ante la falta de decisión. Entonces, frente a estas falencias estructurales, ¿cuáles son las soluciones propuestas? Que, como les digo, son problemas bien de fondo y tienen soluciones que son bien procedimentales, pero se entienden si uno piensa en dónde están esos nudos del proceso. Primero, absolver la adoptabilidad en la causa de protección. Hoy día no vamos a estar hablando solo que hay una causa de protección donde eventualmente al juez o al servicio se le ocurre que llegó el momento de pedir abrir una causa de susceptibilidad de adopción, sino que hay una sola causa de protección donde la adopción es eventualmente una de las vías de egreso de esa causa de adopción. Luego, para que se tramite, como decía, con un solo tribunal y que vaya evolucionando según las necesidades de ese niño o niña. Luego se determina un tiempo máximo de intervención y esto es un poco para equilibrar esas dos necesidades o esos dos intereses. Proteger primero la prioridad de que el niño se quede en la familia de origen, pero que luego de pasado un tiempo de 12 meses máximo, el tribunal tenga que decidir. O sea, hoy día tenemos casos extremos pero reales que pueden pasar desde la separación del niño de su familia hasta que llegó el certificado de redes del registro civil, 3 años. Y en todo ese tiempo que ni siquiera llegó el certificado de redes, por supuesto que no se pudo realizar ningún trabajo de revinculación o de búsqueda de otros parientes que pudieran asumir su cuidado. Entonces, es un tiempo máximo de intervención donde nuestra prioridad va a estar en la revinculación familiar y luego de esos 12 meses vamos a decidir o puede volver a su familia de origen o se determina que se requiere un cuidado proteccional o definitivamente se requiere la adoptabilidad. Eso es un poco la idea de equilibrar estos distintos objetivos del sistema. Luego, adelantar las gestiones con la familia de origen, primero evitando la separación, y esto se relaciona con el resto de las reformas que ya se han aprobado en materia de niñez. Hoy día tenemos en funcionamiento o en implementación las oficinas locales de la niñez, que son la principal institución que resguarda derechos a propósito de la Ley de Garantías de la Niñez, y es una institución que que tiene un carácter universal a diferencia de la intervención que realizaban las OPD y que tiene facultades de tomar medidas administrativas. Por lo tanto, primero todo el sistema se va a articular para que ojalá evitemos la judicialización. Luego, si con medidas de protección administrativa, por supuesto la separación siempre tiene que ser judicial, pero puede haber otras medidas de protección. Luego, si ya llegamos a una intervención judicial, la separación que sea subsidiaria y en caso que sea necesario que se prepare la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba el certificado de redes, hay una obligatoriedad de que este se obtenga y un plazo máximo para el registro civil en este caso. Un enfoque de derechos, y esto tiene que ver con los derechos principales que ya están en la Ley de Garantías, pero también que pensemos en el procedimiento idealmente de manera no contenciosa. O sea, evidentemente a veces se producen conflictos que debe resolver un tribunal, pero si tenemos un abordaje distinto, podemos evitar la conflictividad y la intervención en ese sentido es relevante. Y luego una preferencia de causa. Eso muy en general y cómo quedan los procesos de adopción, los procedimientos de adopción. Hoy día tenemos 3 procedimientos de adopción. El primero es el de susceptibilidad de adopción por inhabilidad o desatención parental. El segundo es el procedimiento de cesión voluntaria con fines de adopción y el tercero es el procedimiento de susceptibilidad de adopción por integración, que es aquel donde
el cónyuge del padre o madre biológico con quien ese hijo o hija vivió puede adoptar. Por lo tanto, con el proyecto de ley quedarían 3 procedimientos igualmente, pero el primero sería este procedimiento único de protección, donde hay una etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, y la adopción termina siendo una de las opciones en este procedimiento de protección. El procedimiento de cesión voluntaria tiene algunas modificaciones en función también de los estándares actuales, pero en el grueso se mantiene muy similar o igual, y el procedimiento de adoptabilidad con fines de por integración también se mantiene en lo sustantivo similar. Entonces, lo más importante, entonces, el procedimiento de protección y cómo funcionaría con la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar. En un procedimiento de protección, eventualmente el tribunal puede tomar la medida cautelar de separación de ese niño o niña de su familia de origen y tendrá que determinar un cuidado alternativo, que puede ser un cuidado residencial o un cuidado en familia de acogida. Y esa separación lo que va a gatillar es la apertura de esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que es un trabajo que realiza el Servicio de Protección Especializada y que tiene este seguimiento judicial que queda regulado, o sea, una audiencia informativa y de primera revisión, luego audiencias de revisión que el tribunal determina, pero nunca con una periodicidad mayor a 3 meses, y después de un máximo de 12 meses de esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, la audiencia especial de egreso, donde el tribunal puede determinar que puede ser antes también, evidentemente, pero el tribunal es un máximo, puede determinar ya sea que se cumplieron los objetivos de la revinculación y fortalecimiento familiar y ese niño o niña puede volver a su familia de origen, puede determinar también el cuidado personal con otro pariente u otro adulto significativo, puede determinar un cuidado proteccional o puede determinar propiamente la adoptabilidad. Eso en resumen del procedimiento. Y luego de que se determina la adoptabilidad en ese procedimiento de protección, viene el proceso de adopción propiamente tal, y aquí sí habría una segunda causa, y este es un procedimiento que también tiene plazos más acotados. No es donde está el nudo principal de los problemas actuales, pero sí son parte de ellos, y es un procedimiento donde que se inicia por el programa de adopción, que puede determinar un cuidado personal preadoptivo, entonces también disminuir esta separación. Tiene una audiencia preparatoria, una audiencia de juicio y finalmente una sentencia. Todo esto con los informes técnicos del servicio se regulan en el proyecto de ley, no voy a dar los detalles ahora, pero los requisitos, las condiciones, las certificaciones de los padres o madres adoptivos, y en la sentencia se debe respetar el derecho a ser oído del niño o niña, y por lo tanto la sentencia tiene que considerar su opinión, y esto también es no necesariamente, evidentemente, el tribunal va a pronunciarse solamente por la opinión del niño, pero sí es un estándar de justificación, y tiene que remitir los antecedentes al registro civil, el registro civil tiene que remitirlos al intersector, y se hace un seguimiento por parte del servicio. En la sentencia se pueden determinar contactos posadoptivos y eso tiene que ver con el interés superior del niño, lo menciono porque también hay parte de los recursos del informe financiero que están orientados por este objetivo, y eso se determina judicialmente. Ahí se consideran también el derecho a ser oído del niño, se consideran también la disposición que haya manifestado la familia de origen, y la opinión técnica del servicio, como decía, los distintos involucrados. Siempre se puede volver a revisar, poner términos a esos contactos posadoptivos. Esto tiene que ver con una manera también de entender una discusión que en otros países se ha dado de otra manera, por ejemplo, como adopción abierta, pero aquí no hacemos una diferenciación y caso a caso se determinará si es conveniente o no es conveniente
que existan estos contactos posadoptivos regulados judicialmente. Luego también se regula la adopción internacional. Estos no son cambios tan sustantivos, pero hoy día la ley actual solo le regula la adopción de un niño o niña chilena por una familia extranjera, pero no regula la contrapartida, que es la adopción de un niño o niña extranjero o en país extranjero por una familia chilena o residente en Chile. Entonces se regulan ambas cosas, todo en función de lo que establece una convención de La Haya del año 94, 93 o 94, y por lo tanto se respetan esos estándares. Y recordar que la adopción internacional también es siempre subsidiaria. De hecho, los últimos años ha disminuido de manera considerable porque siempre se va a privilegiar una adopción nacional, salvo que eso no sea posible. Luego viene el tema de la información, el derecho a la información y el derecho a la búsqueda de origen. Y ahí se regula el derecho a la información. Toda persona puede preguntar si su filiación es resultado de una adopción y por lo tanto el registro civil tiene que conservar esta información. Recordar que esto no se va a expresar en el documento de identidad que va a tener o en el certificado, hay que resguardar la igualdad, pero sí la información se tiene que mantener y conservar con todos los resguardos en el registro civil. Y luego la búsqueda de orígenes, que es apoyada por el programa de adopción, y ahí se diferencia si es un mayor de edad o un niño o niña adolescente que tenga que hacerlo con representación legal, sin duda. Eso en términos generales, el proyecto, y sobre todo puse los énfasis en los que tienen impacto financiero. En función de esto, el informe financiero del proyecto de ley contempla recursos para 3 instituciones. Para el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, contempla personal para la tramitación de la adopción internacional, los informes que en ese sentido son necesarios. Recibir la información. La Convención de La Haya considera que cada país tiene que determinar ¿cómo se llama? Una institución que es la institución de contacto principal frente a los otros países, y esa va a ser siempre el servicio, no una institución distinta que el servicio, y para eso hay recursos ahí en el servicio. Personal para apoyar y orientar los contactos posadoptivos y hacer seguimiento a los contactos posadoptivos, y también la modernización de los registros de adopción internacional. Para la Corporación de Asistencia Judicial están considerados recursos para la representación judicial de esos niños o niñas. Hoy día ya tiene programas la Corporación de Asistencia Judicial como Mi Abogado, pero si queremos asegurarle a todos los niños, niñas y adolescentes un abogado, tenemos que aumentar los recursos en eso. Y el registro civil, que tiene que entregar el informe de parientes, que como les decía, hoy día se hace sin ningún plazo ni obligatoriedad, y por lo tanto ahí se requiere de fortalecer. Esos son en términos generales los recursos, y concretamente para el servicio. El primer año son 160 millones y en régimen 104 millones, que es personal, y luego el primer año tiene más porque hay que diseñar y desarrollar el sistema que mantenga los registros y la información. Luego el servicio, el registro civil son 76 millones alrededor el primer año, y en régimen 64 millones aproximadamente. Y la Corporación de Asistencia Judicial, como decía, es presupuesto para la contratación de abogados, de psicólogos y trabajadores sociales. Y el primer año esto contempla 598 millones y en régimen 562 millones según el informe financiero. Esto da un total de costo fiscal estimado de 835 millones el primer año y en régimen 730 millones. Eso. Y el último... la última lámina refiere a la ley de presupuesto, al programa de adopción en la ley de presupuesto vigente, porque en particular de los artículos que habían sido identificados por la comisión con incidencia financiera,
lo que está regulado en la línea de acción de adopción, que es en el artículo 5º, está financiado justamente con este presupuesto. Es un programa hoy día vigente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Bueno, de acuerdo a la minuta preparada por la Secretaría, debieran votarse 12 artículos, secretaria. ¿Ya? Vamos avanzando. Sí, senadora Rincón. Yo entiendo que tenemos súper claritos los artículos que hay que votar, pero antes de pasar a votar me gustaría, si la ministra o el equipo del ministerio nos pudiera aclarar, hay una mención en la ley al inicio, está la subsecretaria, así que a lo mejor me lo aclara más fácil, y entiendo que el senador Galilea estuvo en esta discusión en la comisión, pero habla de que la adopción, y dice así el artículo primero, la adopción es una institución de orden público, pura, simple e irrevocable, ¿no es cierto? Aquí solo tengo una duda, porque como el término de simple ya tiene efectos jurídicos distintos, ¿no sería recomendable, ministra, subsecretaria, que lo dejáramos simplemente como pura e irrevocable? Porque el término simple nos puede llevar a un problema, porque el efecto jurídico de una adopción simple es distinto y no produce todos los efectos. Sé que tiene una coma, pero es solo una precisión, presidente, que a lo mejor nos puede evitar problemas a futuro. Salvo que hayan tenido ustedes en vista algo distinto para ponerla, pero jurídicamente es distinto. Sí. Gracias. Quizá sobre el mismo tema, senador Cast, ya, ministra. Gracias, presidente. Aquí cuando se señala que es una adopción pura y simple, esto tiene que ver con el efecto jurídico que muchos otros actos tienen, en contraste con que no es una resolución que esté sujeto a modalidad, condición o alguna limitación adicional, y por eso es pura y simple. La distinción que existía antes respecto a adopción simple y adopción de doble conjunción, hoy día es ya no está vigente, y por lo tanto, más allá de que pudiera haber un término similar, no sería aplicable, y que creemos que no debería generar problemas, porque ya no existe esa distinción entre distintos tipos de adopción y no tienen efectos jurídicos. Presidente, por lo tanto, daría lo mismo que la saquemos para evitar problemas, y que diga derechamente que es la adopción es una institución de orden público, pura e irrevocable. O sea, porque va a surtir todos los efectos, ¿no es cierto? Eso es lo que persigue la discusión legislativa, que sea completa, plena, que no haga distinción. Por último, para que quede, presidente, para la historia de la ley, cosa de que Sí, no yo nos creo quede. que, secretaria, para tomar nota en esta discusión, lo que la ministra quiere decir con ratifica, lo que vimos también en Comisión de Constitución, es que cuando se dice puro y simple es que no está sujeto a ninguna modalidad, condiciones distintas al hecho y al acto administrativo de la... Así que esta la aprehensión disquisición... que en el fondo ratifica eso de la senadora Rincón, que quede... Claro, porque en establecido. el fondo yo entiendo que lo que se busca es que ahora sea plena, y por eso el pura y simple y es una discusión jurídica, no desde el punto de vista de lo que persigue el proyecto. Por eso o lo consignamos en la historia de la ley o la dejamos fuera la palabra, pero cualquiera de las dos cosas obviamente ayuda. Además, un término, una expresión que está reiteradamente en el Código Civil y en muchísimas otras instituciones jurídicas. Entonces, creo que no sería tan bueno innovar para no generar otra confusión, pero sí que quede en la historia de la ley claramente eso. Ok, presidente. Y tengo otra pregunta también al Ejecutivo. En el caso, ¿no es cierto?, de la adopción nacional y la adopción internacional, no procederán pagos ni contraprestaciones, está todo regulado. Pero no se consignó, no sé si lo vieron en la discusión, la consecuencia de incurrir en esos escenarios. Vale decir,
La adopción, ¿no es cierto?, nacional, la adopción internacional no procede en pagos o a contraprestaciones de ninguna especie, con excepción de aquellos que puedan corresponder legítimamente en servicios profesionales que se presten durante el curso de los procedimientos regulados en esta ley, sean de carácter legal, social o de ámbito de salud. El problema es que no hay una consecuencia. Yo no sé si está consignada más adelante, como no son materias de esta comisión. Desde el 71 en adelante. Para orden de la secretaria. Perdón, disculpe. Válida la pregunta de la senadora Rincón, si es que la infracción a esta normativa de que no pueden haber contraprestaciones tiene alguna consecuencia. Verónica Silva, subsecretaria, Gracias. puede Gracias, hacer uso de la palabra. falta de disciplina. Desde el artículo 71 en adelante están consignados un conjunto de situaciones que se reconocen como delito a algunas de las disposiciones de la ley que se propone. Y ahí hay un conjunto de artículos que indican eso. Mi pregunta era más específica, presidente, porque me parece bien y correcto aquello, pero la consecuencia de haber mediado pago existe, por ejemplo, el que ese niño dado en adopción mediante pago, esa adopción queda nula, más allá de la sanción penal. Ya, perdón, ¿quién iba? Subsecretaria. Sí, en el artículo 70 está el delito de obtención ilegal del niño, de la situación del niño. No sé si eso es suficiente. La pregunta de la senadora Rincón es si esa... Bueno, yo diría que sí. Hay La adopción ilegal, hay una anula el acto de la adopción. Hay una sanción a la obtención ilegal del niño que tiene que ver, no sé si exactamente con la nulidad, pero con una causa penal. ¿Y queda sin efecto la adopción? Debería quedar sin efecto la adopción. Si no está Mi duda, consignado, sí hay que presidente, era solo aclararlo. esa. Si la consecuencia de obtener ilegalmente una adopción, que en este caso sería a través del delito, ¿no es cierto?, Don de Fernando, pago, revise. termina o no revise. termina con la adopción. Y con eso termina Sí. mi consulta extra Hacienda. Entonces, revise eso, ministra, por favor. Y mientras tanto, el orden de las palabras pedidas fue el senador Felipe Cast y después la senadora Yarna Proboste y después el senador Macaya. Gracias, presidente. Primero, felicitar que estemos avanzando en este proyecto. La verdad que lleva esperando mucho tiempo. Creo que es de las urgencias más grandes que tenemos también en los temas más dolorosos de postergación en el caso de los niños. Y yo tengo 3 preguntas muy concretas, ministra. Una tiene que ver con el informe financiero, que tiene mucho que ver con esta Comisión de Hacienda. Y es que veo que el informe financiero no incluye recursos para la justicia. Y si es que vamos a imponerle 12 meses de plazo a todo el sistema de justicia para que resuelva, mi susto es que esto sea un poco un Transantiago, que en el fondo a mí me encanta que podamos resolver en 12 meses, porque lo que le pasa mucho a los niños es que en este proceso de ir y venir, de indecisiones, de tratar de priorizar la familia de origen versus el bienestar del niño o la niña, se pasan años y al final el niño crece y se hace cada vez más difícil conseguir una familia de adopción definitiva a un niño que va creciendo en un sistema que no define. Por lo tanto, aplaudo de que se ponga una fecha de 12 meses para que el sistema, el Estado, defina si es que el niño es susceptible de adopción o no. Pero si es que hoy día tenemos los tribunales completamente saturados y vamos a inyectarle este sentido de urgencia, que me parece muy positivo, y no viene con recursos del Estado para que los tribunales se puedan hacer cargo de esto, esto va a ser un fracaso. O sea, vamos a estar todos felices que aprobamos una ley que suena muy bonita, pero en 12 meses más nos vamos a dar cuenta de que pueden pasar 2 escenarios. Uno, que colapse y no pase nada, y la otra es que los tribunales simplemente resuelvan con información superficial. O sea, que digan, ¿sabe qué? No, mire, el niño tiene que seguir en su casa normal porque no alcanzamos a ver los informes, no alcanzamos a ver nada profundo y por lo tanto que siga en su casa. Y el niño sigue siendo abusado, sigue siendo vulnerado sus derechos. Entonces, yo no sé, y le pido, presidente, que ojalá citen a alguien o que por lo menos escuchemos a la justicia, a los tribunales, representantes de los tribunales, que opinan de esto. ¿Van a
van a poder absorber esta carga de trabajo o no. Porque si no, claro, suena bien bonito, es como cuando a veces hacemos cosas para los municipios y no les damos recursos, y los municipios dicen, pero suena, les cueden la ley, pero no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, esa es la primera pregunta desde el punto de vista que es muy competente esta comisión, que es el informe financiero y cómo se va a financiar los tribunales para hacerse cargo de este tema. Y la segunda son ya más de contenido, que es dos preguntas de diseño a la ministra, que es ¿qué pasa con la familia extensa? Entiendo que había una indicación que presentó el senador Araya con el senador Durresti, que buscaba incorporar la posibilidad de excepcional de adopción de familiares o adultos significativos. Y en el fondo eso entiendo que quedó fuera, esa indicación del senador Durresti y del senador Araya. Y yo creo que en muchas ocasiones probablemente el que un familiar de la familia extensa se haga cargo o pueda adoptar un niño es algo que deberíamos analizar. ¿Por qué marginarlo completamente? Obviamente previo análisis, estudios de que ese familiar extendido sea la tía, la abuela, quien sea, de garantías de que se van a velar por los derechos del niño y la niña. Pero en el fondo dejar fuera a un pariente que eventualmente tiene la intención de adoptar a una niña o un niño, simplemente por el diseño de la ley me parece un error. Y es en esa misma dirección que opinan de las familias de acogida. Ahí, en el fondo, si nos pueden explicar cómo las familias de acogida son o no son susceptibles de adoptar. Yo soy a favor de que sí puedan adoptar. Yo sé que hay un debate en este tema, hay algunos que creen que no, que las familias de acogida son solamente temporales. Yo encuentro que eso, para mí, en la práctica no tiene mucho sentido, porque si una familia acogida que tal vez no tenía la disposición a adoptar en forma permanente, se encariña. De hecho, hay un caso bien emblemático de un chileno que vive en Estados Unidos, que es Felipe Biel, que terminó, Felipe Biel tiene una historia bien notable. Él va y un día escucha por la radio este programa Familia de Acogida. Felipe Biel va y le dice a su señora, oiga, a su pareja, le dice, ¿podemos ser familia de acogida temporalmente para unos niños que están en este sistema? Sí, cómo no, se ponen de acuerdo. Él va con su pareja y adoptan temporalmente a una niña. Después entiendo que esa niña tenía otra hermana, y resulta que al final adoptaron a las dos niñas y resultó que pasó el tiempo y después de 3 años que se le iba renovando porque las familias no podían volver, la justicia norteamericana les dice, bueno, ya llegó el momento en donde tienen que elegir. ¿Van a ser familia adoptiva para siempre o ponemos una opción a estas niñas y buscamos otra familia para ellas? Y Felipe Biel finalmente las adopta en forma permanente con su pareja, con la Paula. Entonces, creo yo que esa historia, que pueden ser muchas, que habla de la realidad, también debería ser incorporada en este proyecto de ley. No sé bien cómo está incorporado, así que me encantaría que nos pudieran dar cuenta de aquello. Eso, presidente. Gracias, senador Cast. Ese tema fue largamente y de hecho tiene propuestas y soluciones, así que me imagino que sí, se puede, de hecho pueden, tienen algunas condiciones, etcétera, pero pueden. No tienen prioridad. Pero a ver, espérese. Lo que pasa es que tenemos el compromiso, independiente que esta sesión estaba citada hasta las 12:30, por compromisos con relaciones exteriores, en realidad vamos a tener que terminar la sesión a las 12, en 7 minutos más. Entonces prefiero, si la senadora Proboste, el senador Macay y el senador Insulza querían plantear algunos temas, dejarlos planteados y en la próxima sesión ver y revisar todas estas inquietudes. Además entiendo que hay ingresos de urgencia en este proyecto, así que también se va a aprovechar de dar cuenta el día de hoy. Pero vamos a dejar planteados los temas hoy y lo vemos con el Ministerio en la próxima sesión. Senadora Proboste. Presidente, tres consultas. Mire, uno en la misma línea de lo que ha planteado el senador Felipe Cast y en lo que dice relación con el artículo 74 bis, que es el que está propuesto. El senador Cast decía de que, que los tribunales tenían un año. En realidad, el
texto dice que no puede ser superior a un año, lo cual es bastante más complejo aún. Entonces, a mí me parece que una mala implementación de esta norma puede generar efectos bien devastadores en los niños, niñas y adolescentes, porque finalmente la presión va a ser, como lo ha planteado el senador, en que aquí no exista necesariamente una fórmula de egreso que sea cuidadoso, entendiendo el interés superior del niño, de la niña, del adolescente, y finalmente se haga por cumplir el plazo. Entonces, yo quisiera preguntar cuánto es la estimación de niños y niñas que en el día de hoy están en esta condición de ser susceptiblemente en adopción. Claro, en realidad sé el número, quería que lo señalara el Ejecutivo, porque 14.000 niños, niñas y adolescentes, que es la información que nosotros tenemos, ¿cuál es el plan que tiene el servicio para poder llevar adelante una implementación correcta? Uno no lo ve en el texto, que exista un plan de implementación que efectivamente dé cuenta, primero, de esta cifra que hoy día tenemos y de lamentablemente, una realidad que va aumentando día a día. Segundo, quisiera preguntar, porque en el informe financiero se señalan mayores recursos también, ¿cuál es la evaluación que el servicio puede compartir en esta comisión respecto del programa Mi Abogado? Lo digo porque nosotros hemos tenido, además con varias de ustedes, reuniones previas con personas, municipios, alcaldes, que nos han planteado en donde particularmente las razones por las cuales han abandonado la administración de los centros tiene que ver precisamente con la evaluación que hacen de este programa. Entonces, a mí me resulta bien curioso en que sigamos colocando mayores recursos a un programa sin tener una evaluación respecto de aquello. Y por último, a propósito de las familias de acogida, porque el dato que señalaba el senador Kast tiene un final feliz. Yo el día viernes en la ciudad de Copiapó, un funcionario público que tenía hasta hace poco una altísima responsabilidad, me decía, nosotros decidimos como familia ser una familia de acogida, hicimos la presentación, fue el asistente social a vernos y después nunca más supimos de ello. Ambos trabajadores activos, abogados. Entonces, ¿cuál es la demora? Porque me imagino que esta cifra también es distinta por regiones, particularmente en la región de Atacama, las demoras, porque allí uno ve una situación que es bien compleja, lo digo porque ellos eran un matrimonio, ambos trabajadores, familia con 3 hijos, y sin embargo uno ve algunas funcionarias públicas en una situación bien distinta que rápidamente son familias de acogida. Entonces me gustaría saber cuáles son los tiempos de espera en promedio, desagregado por región. Eso. Gracias, senadora Proboste. A propósito del primer tema que planteó la senadora Proboste de información, ministra, había una propuesta de un texto de artículo 3º transitorio de información, ver todos estos niños que están en transición, en fin, que sería bueno que revisaran. Tengo entendido de que se le hizo entrega de este texto para que lo revisen, se hagan cargo del tema, porque no creo que sea de conflictivo, sino que todos se quedan más tranquilos en ese tema. Así que tengo entendido que tienen un texto, ¿cierto? Ya. Senador Macaya. Sí, presidente, gracias. Yo obviamente no fui parte de la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución y quizás hay dudas que fueron respondidas en la tramitación más extensa de ese proyecto. Ahí yo quizás enfocándome en los aspectos presupuestarios primero, y reiterar lo que se ha dicho por parte de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, creo que esta es una buena noticia. Sobre todo porque hay una problemática evidente. Ustedes dan cuenta en la primera página de casi más de 4 años que demora un trámite como esto, y los efectos de eso en un niño son evidentemente muy, muy complejos, y cualquier esfuerzo y todos los esfuerzos que podamos hacer para agilizar esto son relevantes. Hago mía también los planteamientos respecto de cómo en el sistema integralmente, no solamente considerando la institucionalidad de la Corporación de Asistencia Judicial y los programas, se puede encontrar una respuesta a la celeridad que se requiere en los tribunales de justicia, saber de dónde emana y cuáles son las sanciones que se pueden aplicar en caso de que no se cumplan estos plazos, porque evidentemente el incumplimiento de esos plazos puede depender de múltiples factores y quién paga si eso ocurre, porque
pongo solamente como ejemplo, y desconozco si las personas que nos acompañan, además de la ministra hoy día, hay alguno que representa el Ministerio de Justicia o trabaja en el Ministerio de Justicia, y me llama la atención que tratándose de recursos, yo no sé cómo fue la tramitación en la Comisión de Constitución, pero tratándose de recursos que van mayoritariamente destinados a instituciones que dependen del Ministerio de Justicia, yo no sé cuál es el rol que ha cumplido el Ministerio de Justicia en esto. Acá la reforma, desde las múltiples reformas en los sistemas de justicia que se han hecho en Chile, la reforma procesal penal, la reforma a los propios tribunales de familia, que involucra hoy día una participación distinta de la representación judicial en los tribunales de familia. En los tiempos que yo hice mi práctica, probablemente usted también, presidente, y los que somos abogados, uno tenía ius postulandi y podía representar cuando era postulante en la Corporación de Asistencia Judicial. Hoy día eso no ocurre. Y hay recursos cuantiosos, son más, ustedes pueden corregirme, por eso sería importante entender cómo lo están coordinando con el Ministerio de Justicia, recursos bien cuantiosos en las distintas orgánicas tanto de la corporación como en sus programas accesorios, programa Mi Abogado y otros, de más de $100 millones al año. Son hartos recursos por ley de presupuesto que se le entregan todos los años. Ha cambiado el funcionamiento de las corporaciones y yo, al igual que la senadora Proboste, no tengo tan buena evaluación de cómo está funcionando. Sé que no es de dependencia, directa del ministerio de ustedes, pero quizás desde esa lógica, yo no sé cuáles son las evaluaciones de desempeño que hay detrás de la propia Corporación de Asistencia Judicial, porque la satisfacción usuaria ahí es baja, en general, es baja. Y probablemente está porque no están todos los recursos que debieran estar disponibles, no están las respuestas adecuadas por la institucionalidad judicial, y me gustaría saber si hay una mirada también respecto de cómo se ha funcionado con recursos que no son menores, $100 millones al año, harta plata, que con lo disponible hoy, más estos recursos que se están incorporando, vayamos a ser capaces de ser lo eficientes que se supone. Bajar de 4 años a 1 año, una meta bien ambiciosa. ¿Y qué va a pasar si no se cumple? Vamos a estar discutiendo por más plata el próximo año. O sea, un poco en la lógica de lo que le corresponde a esta comisión, el buen uso de los recursos públicos, no solamente lo que estamos incorporando en este proyecto, sino que también los que hoy día tiene la orgánica de la Corporación de Asistencia Judicial, y entender por qué no hay una participación común, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también del Ministerio de Justicia. Gracias, senador Macaya. Senador Insulza. Presidente, en realidad es bastante corto el tiempo. Yo soy miembro de las 2 comisiones, entonces tengo que apurarme. Por lo tanto, voy a decir solamente una cosa. O sea, actualmente se encuentran, se verían como sujetos de estas medidas 14.000 niños. Y yo la verdad que no veo todavía cómo se va a hacer cargo el Estado de Chile de los 14.000 niños de los cuales tendría que hacerse cargo si se aplicara estas normas. Yo estoy muy de acuerdo en reducir al máximo el tiempo que se demora en la adopción de los niños. Pero en este momento lo que ya está ocurriendo, lo mismo que ocurrió en el Sename, presidente, o sea que niños que están en condición de haber cometido delito y cosas así son enviados a lugares de Chile de mejor niñez. Y eso produce una cierta natural contaminación que en los 12 meses de más alcanza para producirse, y el niño que salió de su hogar para ir a estos hogares, probablemente ya no esté en las condiciones que estaba antes. Entonces a mí me gustaría saber bien, tener cuál es el plan claramente para implementar este proyecto cuyo objetivo para mí es absolutamente esencial, pero no lo veo claro, francamente, ni veo que los recursos que estamos aprobando aquí sean suficientes para eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senadora Rincón. Yo la verdad es que quiero recoger, presidente, las palabras del senador Insulza. De hecho, por eso mismo, la semana pasada presentamos un proyecto con este tema, donde una de las materias es separar a los niños vulnerados de los niños infractores. Exacto. Y lamentablemente lo que el senador está diciendo es lo que está ocurriendo. Entonces, un buen punto a preguntar, más allá después de la discusión que vamos a tener de las materias de Hacienda, donde hay hartas preguntas respecto de recursos, financiamiento, etcétera, que permitan efectivamente enfrentar este tema. Ya los temas tan planteados son las 12. Este último tema, ministro, me encantaría que hubiera alguna palabrita así antes de cerrarla, porque todo el cambio de institucionalidad justamente tiene por objeto a que nunca más puedan estar reunidos
jóvenes infractores con niños vulnerables. Porque son dos mundos completamente distintos y el niño vulnerable termina aún más vulnerado de acuerdo a todas las experiencias dramáticas que conocimos años atrás. Entonces, no sé si necesita una explicación más larga, ¿cómo va todo ese proceso de separación para que no ocurra lo que el país no quiere que vuelva a ocurrir nunca más? Entonces, no sé si son las 12:03, lo dejamos solo una palabrita y con eso terminamos la sesión de hoy día. Gracias, presidente. Primero, señalar respecto del proyecto propiamente tal, vamos a traer esta respuesta y para repasar. La revisión de lo que se preguntaba la senadora Rincón sobre los efectos, creemos que ya está regulada la nulidad, pero vamos a despejarlo con justicia y si nos parece insuficiente podríamos estar de acuerdo con un agregado como el que me mostraba la senadora. Los recursos para tribunales no lo voy a responder ahora, pero lo vamos a responder. La adopción de familias extensas y de acogidas, que hay una razón por el que es excepcional, pero no está prohibido. La evaluación de los recursos del programa y el funcionamiento del programa Mi Abogado, los tiempos de evaluación de las familias de acogidas externas y lo que se está haciendo ahí, hay una modificación, o sea, una transformación en curso de los programas. En algunas regiones ya está implementado el nuevo programa, en otras tiene que avanzar durante este año. Y respecto de la indicación de obligaciones de información, que efectivamente la vimos, no tenemos problema con ella, sin embargo, creemos que sería más adecuado y podemos pronunciarnos sobre eso, que sea una obligación al Ministerio de Desarrollo Social y no a ambos ministerios, y el Ministerio de Desarrollo Social puede coordinar esa información. Y sobre lo segundo, que ya excede el tema del proyecto de adopción, solo esto se ha expuesto bastante en la Comisión de Familia de la Cámara y en la Comisión de Desarrollo Social, podemos también compartirle eso, pero efectivamente hoy día el nuevo sistema contempla que los niños infractores, que los adolescentes infractores que están con alguna medida judicial de privación de libertad, están completamente en instituciones que dependen del servicio de reinserción y todos los programas tienen que ver con eso. Es distinto que pudiera haber un niño en simultaneidad de atención, un niño que siendo un niño que ha sido vulnerado y que está bajo el cuidado, bajo algún sistema de cuidado alternativo, tenga además algún tipo de medida como infractor que no signifique la privación de libertad. Por lo tanto, ahí existe efectivamente esa simultaneidad. No es que haya niños que han sido que se les haya aplicado una sanción de privación de libertad y que estén en una residencia de cuidado alternativo, pero sí puede haber otro tipo de simultaneidad. Y bueno, hemos expuesto y podemos compartirles quizás lo que se ha visto en otras comisiones del trabajo que se está haciendo de todas maneras, porque sí entendemos que a pesar de la explicación que yo les estoy dando, que tiene sentido, esto tiene dificultades y por eso el servicio igual está tomando medidas para ello. La subsecretaria podría extenderse, pero como entiendo que no tenemos tanto tiempo, pero lo maneja perfecto si quieren una explicación más. Subsecretaria, para la próxima sesión. Sí, y distinguir, presidente, entre responsabilidad penal y infractores, menores infractores, son distintos. Muy bien, sin haber más temas que tratar, se levanta la comisión. Muchas gracias.